Muy buenas tardes, bienvenidos a Médico H. ¿Has sufrido de reflujo, gastritis o colitis? Pues entonces quédate con nosotros porque resolveremos todas tus dudas acerca de estos padecimientos gastrointestinales que trastocan la calidad de vida de quienes lo padecen. Para comenzar a desmenuzar estos temas, te preparamos la siguiente información. ¿Has tenido reflujo? Esta es una afección común que ocurre cuando el ácido del estómago regresa al esófago, causando una sensación de ardor y de no atenderse podría tener graves complicaciones. ¿Por qué ocurre y qué tratamientos existen para combatirlo? Te lo decimos en Médico H. Y para tratar este tema me acompañan la doctora Julie Salomón y el gastroenterólogo muy querido de todos nosotros, el doctor Pepe Bandera. Bienvenidos. Muchas gracias. Bien, Hola. tú, mi Pepe, ¿cómo te va? Bien, gracias por invitarme. Qué gusto estar con ustedes. Oye, ¿te parece si aprovechando tu extraordinaria capacidad de comunicación, nos defines si estos tres términos que vamos a ver hoy de esofagitis, gastritis, colitis, siguen englobados en esto de trastorno funcional digestivo o cómo los defines? No, ahí te va. Trastornos funcionales digestivos son diferentes y lo que acabas de mencionar de cada uno de ellos son entidades aparte. El esófago y el estómago los puedes englobar en enfermedades causadas por ácido, que son básicamente gastritis, úlcera y reflujo gastroesofágico. Y el colon está hasta el otro extremo, como más de 9 metros más adelante, y puede haber colitis de muchas causas, pero me imagino que hoy se quieren referir a la colitis nerviosa, que así se le decía. Y esa será el último. Vamos a empezar, mi Yuli, con la esofagitis. Claro, vamos a empezar. Yo me acuerdo alguna vez, llegué a fumar, yo sé que está fatal que diga esto en televisión, pero sí me acuerdo de esta sensación de quemazón durísima y evidentemente al estar embarazada, bueno, pues también lo sufrí. ¿Qué nos puedes platicar un poquito de esto, Pepe? Es algo súper común. Yo creo que todo mundo en algún momento en la vida ha sentido agruras. Pero cuando son ocasionales, haz de cuenta, si voy mañana y me como 10 tacos al pastor y unas chelas, es factible que lo tenga. Pero hay gente que lo tiene continuamente, aunque se cuide de lo que está comiendo. Y esta sensación de quemadura en ascenso a partir del abdomen hacia arriba es lo que es el reflujo gastroesofágico. Y pues te puede dar problemas como esofagitis, que ¿qué quiere decir? Que se inflame el esófago por el ácido que no debería entrar al esófago. Oye, ¿y necesariamente tiene que ver con algún problema mecánico? Es decir, esto que tengo una hernia y por eso tengo reflujo y eso ocasiona esofagitis, ¿o hay otras causas? No, Ari, esa es una súper buena pregunta. Hay gente que tiene el esfínter esofágico inferior, es decir, la unión del esófago con el estómago, hay un esfínter que se abre y se cierra, y lo tienen perfectamente competente, pero aún así tienen reflujo. Pero hay factores de riesgo. Julia acaba de mencionar uno, el embarazo, te crece el útero, aplasta el estómago hacia arriba y es más fácil que el contenido del estómago se suba. Otras es tener una hernia yatal, pero también no quiere decir que todas las hernias yatales van a tener reflujo. Hay gente que les favorece que presente reflujo y muchas otras causas, pero muchas veces la insuficiencia de este esfínter es lo que te está causando que haya reflujo. Justo, a nosotras las mujeres cuando tenemos problemas hormonales o sobre todo muchísima progesterona, como bien comentabas en el embarazo, nos dan agruras durante todo el embarazo, o sea, en el primer trimestre primero porque está súper lento la motilidad y entonces sí tenemos esta sensación y casi al final es tan grande el útero que cambia definitivamente todo nuestro sistema. Aquí es bien importante pues las medidas que vamos a platicar más adelante de tratamiento. Y yo quisiera nada más hacerte una pregunta. Hay mucha gente que se automedica constantemente con este tema. ¿Qué recomendación o qué nos puedes decir para que esto no ocurra? O sea, ¿cómo hacer un diagnóstico, como bien dices, cuando sea ocasional o cuando bien sea repetido? Mira, eso es bien importante. Yo creo que uno de los abusos más grandes farmacológicos que existen son los medicamentos que se utilizan para situaciones de acidez. Yo digo que puedes tomar un antiácido de estos en líquido y que te calme la molestia, pero cuidado con tomar pastillas, porque la gente las utiliza de a veces sí, a veces no, y lo único que estás haciendo ahí es dar bombazos de ácido a tu tubo digestivo. Entonces, eso sí sería ideal que sea recomendado por un médico y por cierto tiempo. Yo siempre hago la analogía en el consultorio de que si tienes tuberculosis no vas a tomar hoy sí y hoy no el medicamento porque hoy no tuve tanta tos. Hay que tomar un tratamiento completo. Ahora, ¿cuándo ir al médico? Cuando tus síntomas son muy recurrentes,
cuando de plano te estás quemando hasta la garganta, cuando estás dormido, y independientemente de que tengas agruras o no, te despiertas con sensación de que te estás ahogando porque a veces hay reflujo en la noche que se va hacia los pulmones, hay que ir con un médico. Y en cuanto a lo que dices de diagnóstico, Julie, hay varias maneras de diagnosticarlo. La más sencilla, pero no se utiliza tanto porque no te permite ver directamente, es hacer un trago de bario que te toman radiografías y ver si hay algo de reflujo. Otra es una endoscopía, que es cuando estás sedado. Ahí puede que no haya reflujo en ese momento, pero lo que buscamos en la endoscopía son los efectos del reflujo, es decir, cuando ya se quemó el esófago. Y finalmente el estándar de oro será hacer una pH-metría esofágica que te mide cómo está la acidez en tu esófago, que no debería de haber normalmente mucha acidez en tu esófago. Oye, y este otro caso como más atípico como síntoma, donde lo que tienen es una tos persistente o ronquera. Ese, Ari, qué bueno que lo tocas porque normalmente los pacientes van a dar con el gastroenterólogo después de haber tomado una cantidad necia de antibióticos que no les funcionaron para nada y después de haber visto a muchos otorrinos. Y lo que está pasando es esto, que se regresa el ácido y a lo mejor no lo siente el esófago, pero te está todo el tiempo. La gente que tiene que estar aclarando o amanece muy afónica, probablemente tenga reflujo gastroesofágico. Qué interesante. Oye, Pepe, hay una pregunta del público, quería ver si te la podíamos leer. Dice, hola, llevo un par de meses con molestias en el estómago, pérdida de apetito, sensación de ardor en la garganta y en ocasiones una sensación de falta de aire. ¿Podría ser reflujo? Definitivamente sí, el cuadro coincide con que probablemente tenga reflujo gastroesofágico. Oye, Pepe, ¿y qué las recomendaciones para el tratamiento? Ya sé que va a depender de los hallazgos en los tratamientos, en los estudios diagnósticos, la endoscopía, la pH-metría, pero no es necesariamente un tema quirúrgico, ¿o sí? No, para nada. Esa es otra cosa que qué bueno que lo están tocando. Yo que me dedico a esto, soy gastroenterólogo, mando operar gente, pero no las mando a destajo como si fueran directo con un cirujano. Hay mucha gente que se controla con tratamiento médico y el tratamiento médico consiste en bajar el ácido y hacer que se vacíe más rápido el estómago y que propulse el esófago de arriba hacia abajo. Y muchas veces mejoran y obviamente quitar los agravantes. Por ejemplo, ya comentaste, Julie, el cigarro, el alcohol, los irritantes, mejorar la situación como duermes. A veces levantamos un poco la cama y por pura gravedad no tienen reflujo nocturno. Sí, yo quisiera nada más hacer una pregunta porque como mamá el reflujo es algo súper frecuente en los bebés, en los recién nacidos y nos saca de quicio porque es un llorar constante. ¿Este tratamiento se debe de dar también en estos bebés, en los recién nacidos? Ahí te voy a decir que hay que preguntarle a Salvador Villalpando porque los niños son un tema aparte. Sí, existe mucho reflujo en niños, pero lo manejan los gastropediatras. Eso sí, yo siempre les recomiendo a la gente que vean al quien les toque, porque yo no manejo niños. Hace años que no veo un niño, no me sé ni su dosificación ni nada por el estilo, pero sí es un problema común en niños. Perfecto, mi Pepe. Ahora, si les parece, es tiempo de hablar sobre la gastritis. ¿Qué es y por qué se origina? Vamos a ver la siguiente nota y regresamos con el experto. ¿Sabías que 6 de cada 10 mexicanos son portadores de la bacteria Helicobacter pylori? Está relacionada con la gastritis, padecimiento que se caracteriza por la inflamación de la mucosa que recubre las paredes del estómago y en los casos más graves puede provocar úlceras. ¿Qué factores desencadenan su desarrollo? Te lo decimos en Médico H. Pues lo mismo, querido Pepe, si nos puedes así como hacer una definición y los factores de riesgo que nos ponen para saber que sí tienes gastritis o estás hablando de algo pasajero. Gastritis es ya en el estómago, ya dejamos el esófago que está en el tórax y nos vamos al abdomen. Gastritis quiere decir inflamación de la pared gástrica. ¿Y cuáles son los factores de riesgo? Hay muchísimas causas, acaban de mencionar el Helicobacter pylori, que tristemente en nuestro país es muy abundante. Pero ojo, no quiere decir que todas las personas que tienen Helicobacter pylori tienen gastritis, sino que es un factor de riesgo. Por otro lado, la polifarmacia o el uso de antiinflamatorios no esteroideos sobre todo y otros medicamentos, antibióticos, etcétera. ¿Por qué? Por ejemplo, antiinflamatorios, pues todos tomamos. Son excelentes medicamentos para quitar la fiebre, para quitar el dolor, para quitar inflamación, pero lastiman la pared del estómago. ¿Qué más? Alcohol. Alcohol es una causa común de gastritis. Y hay una parte bien importante que es la emocionalidad. La gente muy estresada puede causar tal grado de gastritis que pase más allá de gastritis y se llegue a ulcerar.
Entonces es una enfermedad multifactorial y esa se manifiesta más como dolor en lo que le llamamos la boca del estómago, con una sensación de vacío ardoroso. Yo tengo una súper pregunta. Hay muchas dietas en donde tienes mucho periodo de ayuno. O sea, ¿estos ayunos pueden favorecer también que tengas este dolor constante? Está muy de moda esto del ayuno intermitente. Personas que tengan enfermedades por ácido no lo recomendamos. ¿Por qué? Porque tú estás secretando ácido continuamente y tiene una función ese ácido. Entonces, si le quitas el sustrato, pues te puede dar peor en la torre. Perfecto. Mira, ahí te va una pregunta de WhatsApp, Pepe. Buenas tardes, he presentado infección por la bacteria Helicobacter pylori y aún estoy bajo tratamiento. ¿Qué alimentos aconsejan evitar? Bueno, mira, yo hago una analogía. Especial? Hago una analogía súper fácil a los pacientes en el consultorio para no dar un listado tremendo de qué sí y no comer. En primer lugar, hay que buscar cosas que le guste a la gente, pero les digo, si yo te corto con un cuchillo y tienes una herida, no le vas a echar limón, no le vas a echar salsa verde, no le vas a echar un tequila. Esta analogía la hago para evitar los irritantes, que es lo que frecuentemente te puede agravar la situación. Ojo, no todo mundo que come irritantes va a tener gastritis, ni toda la gente que no los come está exenta de presentarlo, pero sí es un factor agravante. Híjole, pues que te quedas, yo que como mucho chile, es horrible cuando estás en ese periodo de estrés. Curiosamente, el chile, alguna vez comentaste en otro programa que hicimos juntos, que tenía ciertos factores protectores y que era benévolo para lo que todo el mundo nos imaginamos que es de dañino o perjudicial para el tracto digestivo. Pues mira, no, más que nada la capsaicina es dependiendo de sensibilidad de cada quien. Pero el chile pues puede ser un irritante. Volvamos a la analogía que te comenté. Si estás cortado y te echas chile, pues arde. Es más, no se vayan más lejos. Muchas veces cuando comes chile duele al otro día. Entonces, es un irritante, pero lo que yo les insisto a los pacientes, sobre todo con los jóvenes, me pasa mucho que ahora les da por comer muchas golosinas picosas y les da por tomar todo inundado el limón. Esto puede empeorar la sintomatología o muchas veces desencadenarla y cuesta mucho trabajo hacer que dejen estos productos. Y las gaseosas, ¿no? También valdría la pena decir que esas no son benéficas en ninguno de los casos. En ningún lado yo no les veo el caso porque además están llenas de calcio, que el calcio también promueve la secreción de ácido gástrico, entonces tampoco es ideal. Así es. Tenemos por ahí un gráfico, Pepe, que nos habla de los tipos de gastritis que pueden identificar. Ahorita nos lo van a poner y a ver si pudieras comentar un poquito de él. Habla de la gastritis crónica, la gastritis erosiva o hemorrágica, una aguda por estrés y la gastritis atrófica. ¿Es vigente esto? ¿Lo puedes distinguir así o para efectos prácticos del tratamiento no tiene mucho sentido? No, yo les digo a los pacientes, ustedes siempre sepan qué tipo de gastritis tienen porque existen otras, existen inclusive gastritis infecciosas. Por ejemplo, aquí crónica y tienen ahí dibujado un Helicobacter pylori, sí el Helicobacter te tiende a dar cronicidad en una gastritis. Una erosiva o hemorrágica normalmente puede ser alguien que esté o goteando sangre así puntito a puntito o que tenga verdaderamente una hemorragia terrible, eso en un procedimiento agudo. Aguda por estrés ya es lo que acabo de comentar anteriormente, pero eso se puede asociar también a la crónica. Claro. Y gastritis atrófica la vemos en gente mayor o en gente que ha utilizado demasiados medicamentos en donde la pared gástrica ya no actúa adecuadamente. Pero entonces, la ventaja es que para todas hay tratamiento. Exacto. Entonces, ¿cuándo voy al médico y qué puedo esperar de los estudios que me vas a hacer? Mira, la cosa aquí, ¿cuándo ir al médico? Cuando los síntomas son persistentes. ¿Por qué? Porque en el tubo digestivo, un síntoma que podrías decir un síntoma ocasional muy tonto puede ser algo súper sencillo como una gastritis superficial o puede ser algo lo suficientemente serio como un cáncer. Entonces, cuando los síntomas son persistentes o hay sangrado o estás perdiendo peso o te llenas muy rápido al comer, hay que ir a ver al médico. ¿Qué estudio te va a hacer? Lo más seguro es una endoscopía, asomarse a ver cómo está tu mucosa, que es la pared de tu estómago, para ver qué está pasando ahí. Oye, Pepe, bueno, pues otra pregunta. Llevo más de un año con dolor en el estómago. La endoscopía arrojó gastritis crónica leve y gastritis crónica con atrofia. He seguido las indicaciones médicas, pero tengo miedo de que las molestias sean peores y se convierta en cáncer de estómago. Justamente tiene que ver con lo que acabas de mencionar y quieren saber qué debo de hacer. Apegarte al tratamiento y estar en vigilancia con tu médico. La gastritis atrófica se podría considerar como un antecedente que podría asociarse a cáncer, pero no quiere decir que todas las personas que tienen gastritis atrófica van a tener cáncer. Les voy a poner otra analogía para quien les acabe de preguntar esto. Claro. Vivir en la Ciudad de México estamos en riesgo de tener cáncer pulmonar por lo que respiramos.
pero no quiere decir que todos vamos a tener cáncer de pulmón, es solo un factor de riesgo. Entonces nada más estar en contacto con su médico y estarse revisando. Oye, Pepe, y antes de cambiar de tema, muchas personas no quieren realizarse la endoscopía porque tienen miedo del estudio. ¿Nos puedes explicar un poquito para quitar todos estos mitos en relación a la endoscopía? Yo les pregunto, ¿ustedes han hecho una alguna vez? Yo sí. Y no está tan peor, ¿verdad, Julie? Les da mucho más miedo, pero te voy a decir en qué consiste. Llegas al hospital, te sedan, te ponen una canalización en un brazo, te ponen un medicamento que duermes delicioso, porque duermes como si no hubieras dormido en 15 años. La verdad, yo la última vez me desperté pidiendo más, así como denme. Y en lo que tú estás dormido, vigilado por un anestesiólogo, monitorizado, nosotros los endoscopistas metemos una cámara por la boca, bajamos al esófago y revisamos el esófago y el estómago y la primera porción del duodeno. Cabe decir que hay personas, es más, a mí me la han hecho despierto y se siente horrible, porque pues es un tubo de 1 metro y tantos metido por la boca, no está padre. Entonces, la sedación es bastante segura, no que le pierdan el miedo. Además, es más, Julie, yo creo que ha de ser... Es relativamente rápido, sí, de que entras a que sales 1 hora y media en lo que te despiertas, dependiendo de lo dormilón que seas. Perfecto. Si les parece, vamos a pasar a hablar de la colitis, que es nuestro último tema. Les preparamos la siguiente información y regresamos. ¿Sabías que de acuerdo a la Organización Mundial de Gastroenterología, entre un 15 y 40% de los mexicanos padece el síndrome de intestino irritable, también conocido como colitis? Este síndrome se presenta cada vez más a edades más tempranas y se refiere a la inflamación del revestimiento interno del colon. Aunque hay muchos tipos de colitis, los más comunes son la ulcerosa y la enfermedad de Crohn, las cuales pueden ser incapacitantes y motivo de ausencia laboral. ¿Qué causa este padecimiento y cuáles son los síntomas que pudieras presentar? Te damos los detalles en Médico H. A ver, danos tu opinión de cuáles son las más frecuentes, porque claramente yo estaba pensando en la nerviosa más que en la ulcerosa. No, y en la de las mujeres. Debería haber una que diga nada más colitis de las mujeres, porque es súper frecuente. Mira, colitis es decir, inflamación del colon y podemos aventarnos meses hablando de esto. Pero yo creo que hay que enfocarse como trastorno funcional digestivo. Ahora están englobados en trastornos funcionales digestivos el síndrome de intestino irritable, Ari, que en lenguaje coloquial es la colitis nerviosa, que así se le conocía. Ahora se le conoce como síndrome de intestino irritable y tiene muchas variantes, pero es típico que comes y te inflas, te levantas con la panza plana y a lo largo del día te inflas peor, alternas estreñimiento con diarreas, eres irregular, estás lleno de gas. Estos son los síntomas más comunes, pero colitis puede haber desde una colitis infecciosa, que salí, me comí unos ostiones, me cayeron fatales, me causaron colitis, una colitis amibiana, una colitis, ahora sí, por enfermedad inflamatoria intestinal, que es una colitis ulcerosa crónica inespecífica, en fin, pero me imagino que estamos hablando sobre todo de una colitis, lo que la más común vemos todos los gastroenterólogos del mundo es la colitis, antes conocida como colitis nerviosa. Oye, y en esa, que es como la más benévola, pienso, en cuanto a progresión, lo típico es que si te vas de vacaciones, se te alivia, ¿no? O sea, porque te quitas el estrés y es un factor estrechamente relacionado. Es un factor mega relacionado. Es más, acabas de decir la clave, Ari, porque muchas veces en pacientes te dice, doctor, me voy de vacaciones, estoy perfecto, y llego y oigo, bienvenidos a Benito Juárez International, y bolas, la panza inmediatamente. Pues es bastante común esto. Y también es multifactorial, se han descubierto muchos factores que tienen que ver con la microbiota, con la sensibilidad de la pared intestinal y sí, la emocionalidad. Yo siempre digo que el tubo digestivo es un órgano blanco de tiro al blanco y tiene mucho que ver. Es más, hay pacientes que con pura terapia se les quita, pero es una enfermedad multifactorial. Oye, Pepe, yo quiero nada más hacer aquí un recalque, porque sí yo lo he notado muchísimo en mis pacientes, es muy frecuente en mujeres, y el que tú tengas esta emocionalidad no quiere decir que la mayoría de las veces sea consciente, porque generalmente ellas refieren de que no, yo soy una mujer muy tranquila, no tengo estrés, no tengo por qué estar así, y finalmente cuando tú haces una exploración o un interrogatorio como mucho más directo, pues te das cuenta que hay factores que no podemos intervenir y que sí habría que canalizar esa energía para otro lado, porque definitivamente la dieta sí juega un papel muy importante, ¿cierto? Juega un papel muy importante, y es más, hay dietas específicas para personas con colitis con trastorno funcional digestivo que no revierten fácil a medicamentos
Pero también muchos de las pacientes, tienen razón Julie, la proporción hombre a mujer es mucho más alta en mujeres que en hombres, pero hombres también padecemos con este tipo de trastorno funcional digestivo. Pero también a veces caen en mucha obsesividad con la dieta. Entonces te dicen, doctor, yo hago una dieta que se llama pechugaconlechuga.com y no como nada más y sigo fatal, o toma agua y estoy fatal. Entonces aguas con eso, porque tampoco caen en obsesiones, porque es mucho de gente que tiene personalidad tipo A, es decir, gente muy lista, aprensiva, con mucho control. Y a la hora que pierdes el control y la respuesta es siempre, ¿estás estresado? No, yo no estoy estresado. Pero estás viendo en la consulta, tienen las uñas comidas, están jalando pellejos. Es gente ansiosa, generalmente. Y se vale tratarse porque, pues, digo, la personalidad tipo A es muy buena para sacar chamba, para resolver problemas, pero hay que consentirse un poquito. Así es. Sí, fíjate que justo en ese tema, alguna vez que estábamos entrevistando aquí a una psiquiatra, la doctora Eva, nos decía que para todo lo que es disautonomía, trastorno funcional digestivo, etcétera, muchas veces yendo a una buena terapia y logrando canalizar o desahogar las motivaciones pues del estrés o las emociones que traemos guardadas, se mejoran muchísimo estos síntomas. Pero, ¿en qué momento, nuevamente la pregunta repetitiva, voy contigo, Pepe, y qué estudios me vas a hacer o cómo puedo diferenciar de otras cosas, ¿no? Porque también a veces piensan que vienen con colitis y lo que traían eran amibas, no sé. Mira, aquí sí la historia clínica es clave. Cuando tus síntomas son continuos y repetitivos, vale la pena ir a ver al médico para que te diga qué está pasando. En la historia clínica nosotros nos damos cuenta de muchas cosas, tanto en el interrogatorio como en la exploración física. Hay algo bien importante que quiero mencionar en mujeres jóvenes. Siempre les pido que vayan al ginecólogo, Julie, para checar los ovarios, porque esos a veces son bien traicioneros y puede estar dando síntomas digestivos y que sean los ovarios. Entonces siempre pido que visiten a su ginecólogo y dependiendo de lo que encontremos y los factores que tengan, por ejemplo, gente que vive comiendo sushi, comida cruda, buscamos si no hay algún parásito, por ejemplo, gente que, en fin, vamos descartando porque es un diagnóstico de exclusión. Y si nada mejora, puedes pedir inclusive estudios de rayos X para ver cómo está la morfología del colon, pero si nada mejora, eventualmente puedes llegar a una colonoscopía. Y la colonoscopía pues, te va a dar un diagnóstico más certero, aunque no se ve nada específicamente malo en la colitis. Más bien, como les digo, es excluir que hay otras patologías. Eso también es bueno, porque muchas veces llegan como segunda opinión o tercera opinión, porque los médicos cuando muchas veces quieren explicar y no ven. O sea, la paciente no se queda tranquila con este diagnóstico de me dieron una colitis porque piensan que no es nada, o sea, que no tiene como una responsabilidad de parte del paciente y esto es todo lo contrario. Mira, ahora tenemos ahí unas preguntas para que antes de que se nos agote el tiempo les podamos contestar al público, mi Pepe. Dice, buenas tardes, hace años me detectaron colitis, me han recetado varias cosas y de momento funcionan, pero los síntomas vuelven a aparecer. ¿Qué se puede hacer en estos casos? Primero le quiero contestar aquí a su auditorio que les hayas escrito esto, que no está solo, que esto es súper común. De repente funciona un medicamento, deja de funcionar, pero tenemos un arsenal terapéutico para trastornos funcionales digestivos altísimo, entonces hay que ir variando medicamentos y sobre todo los factores modificables extramedicamentosos, ir a terapia, hacer ejercicio, tratar de estar más relajado, dormir bien, etcétera, ver qué es lo que le está causando y tratar de controlar todo esto. Pero es bastante común lo que acaba de comentar. Y viene otra pregunta, dice, buenas tardes, mi mamá lleva más de una semana con el estómago inflamado y estreñimiento. Ya consultamos a un doctor, le dijo que es colitis, pero el medicamento no le ha hecho efecto. ¿Qué nos recomienda? Bueno, dependiendo de la edad de tu mamá, si tiene más de 45 o 50 años, a lo mejor es necesario que se haga una colonoscopía. Cualquier cambio en el hábito intestinal, es decir, qué tan frecuentemente haces popó, es importante que se estudie. Perfecto. Pepe, pues yo te quiero agradecer mucho. Todos lo conocemos como un gran comunicador en distintos ámbitos donde aparece, pero además es un extraordinario gastroenterólogo. Muchas gracias por participar con nosotros. Te amamos. Oigan, gracias por invitarme. Qué gusto de verlos. Saludos. Igualmente. Bye. Bye.